Sí, buenas noches, Luis, Pablo, Jorge, Jonathan. Mira, yo sí recurro al dato estadístico que vos mencionás. Cuando se le pregunta en la mayoría de las encuestas a la gente, digamos, las distintas medidas que se podrían tomar, que tienen que ver a veces con reducir el déficit o con medidas que tienen que ver con distribución social y demás, la que mayor nivel de coincidencia aglutina es el tema de replantear el tema de los planes sociales y naturalmente evitar que ese tema desborde sobre las calles. Yo te diría que más o menos rondan el 70%. Después vos empezás a hablar de otros temas, recortes de subsidios a las tarifas, además, ya el tema se pone diferente. En este punto de los planes yo creo que ha habido un exceso, un abuso respecto de este doble estándar, este doble juego de funcionarios que están dentro del gobierno, pero que al mismo tiempo son parte o promueven la protesta, y además la sistematicidad con la que se han ido produciendo estos cortes en los últimos meses o años, sobre todo después de la pandemia, me parece que hay un cierto consenso social que es insostenible. Sí, y déjame que agregue a la excelente entrevista que le hizo Johnny hoy y todo el equipo de Johnny, ¿no? A Patricia Bullrich. Algo que dijo hoy Patricia Bullrich en El Observador, al pelado Trebugo a la mañana, cuando le pregunta, ¿y qué va a hacer? Bueno, el que corta pierde el plan, palabra más, palabra menos. ¿Lo compartimos? Una persona que recibe un plan y corta, ¿sería pasible de que le quiten ese beneficio? Absolutamente. No se puede estar recibiendo un dinero del Estado, de la sociedad, no es del Estado, es de la gente, y hacerle la vida imposible a la gente. Todos los días se toma la ciudad como un lugar de acampe y de suciedad. Nadie puede vender, nadie puede transitar, nadie puede ir a sus trabajos, así que se tiene que terminar. Argentina necesita orden. Bueno, eso quitamos el plan. Perdón, ¿y eso están haciendo ahora en la Ciudad de Buenos Aires? Eso lo estamos haciendo ahora en la Ciudad de Buenos Aires. Además, yo coincido con que... Pero para eso necesitamos la justicia. Porque acá lo que hay que definir es si se comete un delito o no. Si se comete un delito, por eso la discusión con la justicia es tan relevante. ¿Cortar una calle es un delito o no? Si un fiscal dice que no, porque vos podés ir por otra calle, tenemos un problema. Ahora, si damos esa discusión, déjame redondear una idea, Luis, porque si no es complejo. Perdón. No, digo para... No hay problema. Porque por ahí me cuesta redondearla, pero digo, si no logramos establecer que cortar una vía de circulación vuelve a ser un delito en la Argentina, no es que no lo es, vuelve a ser un delito. Entonces, quien comete un delito, yo le quito un plan. Lo mismo que si el chico no va a la escuela, yo te quito el plan. En la Ciudad de Buenos Aires lo hicimos, teníamos más de 5.000 chicos que faltaban 2 veces por semana a la escuela, y desde que exigimos presencialidad, o sea, tomamos lista y cada 2 meses chequeamos, redujimos muchísimo eso, y solo hay 1.000 y pico de familias que fueron anoticiadas que van a perder el plan. Ahora, la pregunta es algo a lo que Johnny se refirió varias veces. El joven decía algo muy interesante, que vayan a laburar. Ahora, si no tienen laburo, lo que seguro no podés hacer con plata del Estado es dejar de estudiar y cometer un delito. Bueno, ¿por qué, Johnny, los fiscales y los jueces no...? No sé. Yo lo que te digo es que estoy de acuerdo con Jorge en esto. Va a ser complicado. Mirá estos números. El Movimiento Evita tiene 500.000 personas. 500.000. Barrios de Pie, 200.000. Corriente Clasista Combativa, 80.000. Todo esto... Casi 1 millón de personas. No quiere decir que lo vayan a cortar de un día para el otro. Son multinacionales. O sea, ninguna multinacional en Argentina... a eso quería llegar. Ahí está, perfecto. A eso quería llegar. Ni el gobierno de la ciudad. Sí, no. Y cautivos como son, porque son cautivos. Polo Obrero, 60.000. Y te doy 3 empresas para que la empresa que más trabajadores tiene en Argentina es Personal. 23.000 trabajadores. Después Cencosud, 20.000. Después Coto, 18.000. Te das cuenta, son 6, 7, 8 veces más que una empresa grande. Bueno, Johnny, es mucho. Amenazan con romper todo. Acá está la discusión de fondo. Sí. ¿Qué hacemos? Porque vas a tener 200.000 tipos en una plaza. No los vas a tener. Porque el día que vos le saques la tercerización, ellos pierden el poder. El poder hoy lo tienen porque extorsionan, porque te sacan de la lista. Vos decís que la gente deja de responderle. Por supuesto, porque la gente va a recibir su plan y se va a quedar en su casa. La gente no tiene ningún incentivo en obedecerle. No hay incentivo en venir a hacer un piquete, se quedan en su casa. Sí. Ahora, si yo les doy la llave del poder de las altas y bajas, que se las habíamos quitado en el gobierno de Mauricio Macri,
Nosotros quitamos esa tercerización y lo primero que hizo el gobierno de Alberto Fernández es devolverle el poder. Y si los puso en el gobierno. Claro, exactamente. Y claro, no, vamos a volver a hablar de los piquetes y de todo este desastre de... No, de nuevo, Johnny acaba de decir algo que yo lo recordaba, tomé conciencia. Tienen 400.000 tipos hoy. Son 10 multinacionales, 20, 30, 40. Pero yo no quiero dejar de hablar hoy de algo, para mí, una de las noticias del día. ¿Cuál? Le pidieron indagatoria a Ginés González García por el vacunatorio VIP. Y yo, ¿sabés qué quería recordar? Muy bien Sergio Rodríguez, muy bien Marijuán y muy bien Tayano. Marijuán, que empezó, y Tayano. Que fue un fiscal que muy complicada la vivió aquella vez. Juicio, enriquecimiento ilícito, hijo de Tayano. Exactamente. Y yo lo que quería recordar es este inmoral que hoy es un hombre del gobierno, un hombre de inteligencia, y que ahora, dice, según Arieto, está siendo el coordinador de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Horacio Berbisky queriendo hacer una opereta en el medio de la vacuna que se había terminado de dar, que se había afanado, o que habían afanado junto con el Estado, con el gobierno. Escuchá, mirá, recordá, breve. Decidí vacunarme. Bueno, me puse a averiguar dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro. Y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna. ¿Y lo cuenta? Sí. Bueno, ojalá se haga justicia. Yo te quiero decir dos cosas. Primero, recordar que Carlos Zanini dijo: yo no estoy arrepentido. No. Lo volvería a hacer. Es más, me sacaría la foto, dijo Carlos Zanini. Vacunado derecho. Él y su mujer, dos delincuentes, afanarse una vacuna y después reivindicarlo, un asqueroso, perdón, Jorge, perdón, desde el punto de vista moral, un asco. Y después recordar que el presidente de la Nación, después de echarlo a Ginés González García, 2 veces pidió un aplauso para Ginés. Lo echó de compromiso, lo echó porque había mucha presión social, pero después lo aplaudió. Quiere decir que legitima el robo el presidente de la Nación. ¿Y cómo no lo va a aplaudir si después hace una fiesta de olivos y después le pasó toda la inmoralidad que ocurrió? Exactamente. Querido Johnny, gracias por este pase de lujo hoy, sí, un pase único, de lujo. Muy agradecido por quedarte. Y a Jorge Liotti, que lo tenemos ahí, que está en pleno trabajo. Jorge, vamos a mostrar ahora a Zanini. Le preguntamos a Jorge Liotti, porque Jorge también está cerrando páginas, lo loco, ¿no? Sí, Jorge, sobre este tema, ¿parece que es aislado lo de Tayano y Rodríguez o tiene que ver con algo de que la justicia va en serio con este tema que quedó como pendiente? No, a ver, me parece que el tema había quedado muy afuera de la agenda, llamó la atención hoy que se resolviera esto. Yo pensaba cuando ustedes pasaban el audio recién de Berbisky, un poco cómo evolucionó después la historia, porque Ginés González García siempre creyó que le había tendido una trampa Berbisky, que en realidad se lo habían mandado y que habían hecho esto para terminar, digamos, generando lo que pasó, que es, él le dio la vacuna y lo terminan con esta causa judicial. O sea que después, y recordemos que Ginés, antes de los aplausos que recordaba Jonathan, estuvo tremendamente peleado con Alberto Fernández, quien era su amigo, ¿no? Me parece que quedaron todos enredados de una manera y una buena señal de que la justicia esté por lo menos empezando a avanzar. Está claro que también la justicia percibe el cambio de viento, percibe que viene un cambio de etapa, de época, y también yo creo que percibe que en la cúpula, en la Corte Suprema, también hay jugadores fuertes que están tomando decisiones como los de las últimas semanas, que yo creo que va a haber más en ese aspecto. La justicia se caracteriza más que por su valentía, por su olfato para determinar momentos jugados. Con lo cual va a ser incorporado esto como argumento de que la Corte y los jueces y el Poder Judicial va a perseguir ahora al pobre Alberto Fernández con su pobre séquito como un lawfare. Este va a ser el lawfare de la persecución para Alberto Fernández. Bueno, siempre la excusa está planteada. De hecho, el kirchnerismo viene preparando hace rato, tanto de lo judicial como de lo político, el escenario eventual de derrota. Fíjate que el mensaje que un poco se viene bajando es esta idea de la proscripción de Cristina, de la deslegitimación de quien venga después en el gobierno.
que de alguna manera están corriendo al peronismo, o sea, una serie de argumentaciones que parecen ir preparando el camino, y en lo judicial ocurre lo mismo. Yo creo que es muy preocupante en realidad, en el fondo, que todos los gobiernos estén pensando en el día después en los tribunales, digamos. No es normal que en un país que el presidente y los funcionarios terminen todos en los tribunales. Antes de despedirte, ¿se está empezando a ordenar la interna del PRO? Ahora vamos a hablar, y la de Juntos por el Cambio. ¿Te da la sensación? Rápidamente, por favor. Sí, comparado con lo que era hace 2 semanas atrás, me parece que la decisión de ir con un candidato en la ciudad, con 2 en la provincia, que Patricia Bullrich haya definido quién es su candidato ahí, eso le da algún nivel de previsibilidad. Yo creo que todavía faltan algunos gestos en términos de que esto no es solamente por el espanto que le genera la caída de Juntos por el Cambio, el crecimiento de Milei, pero sí me parecen pasos positivos para salir de esa situación de estancamiento que estaban hasta las últimas cumbres que habían tenido entre la mesa nacional, ¿no? Gracias, Jorge, querido. Gracias, Jorge. Y cerrá el diario que está hoy